Informe especial. Una inédita experiencia revolucionaria y socialista en democracia zozobra en el sur del mundo. Atentados y una economía reventada por la escasez del mercado negro y los acaparamientos. Una potencia extranjera provee fondos a opositores. Un presidente acorralado en la crisis, tironeado por contradictorias demandas de negociación y de avanzar sin transar. Y en Valparaíso se incuban poderosas fuerzas que acabarán con una agonizante democracia. Encontré en una cámara a un marinero con un cigarrillo quemándole los pechos a una niña joven. Se celebran 200 años de la creación de la Marina de Guerra de Chile. Tiempo de banderas junto al mar, marchas y evocaciones heroicas. Y la Armada, como la Fuerza Armada, en este periodo tan importante para nosotros, tiene este problema delicado y grave, ¿cuál es? El de que algunos de sus personeros, entre ellos estoy yo, se nos culpe y seamos y hayan sido muchos culpables realmente, como está ya establecido en la justicia, de estos delitos de lesa humanidad. En 1973, Samuel Ginsberg era capitán de fragata y fiscal de la Armada. En el crepúsculo de su vida, Ginsberg, ex marino y abogado como lo fue Arturo Prat, cree que es hora de esclarecer lo que él denomina un problema en la que fuera su amada institución. ¿Estas desapariciones con helicóptero era algo común también en la Armada o no? Mire, esto lo vine a saber ahora. Yo me impuse de estos detalles cuando estuve detenido. Y algunos consideraron que estaba bien, que cumplieron su deber. Junto a otros oficiales retirados, Ginsberg está acusado de varios delitos, incluidos secuestro, torturas y asociación ilícita. Las víctimas, marinos que en 1973 pensaban oponerse al golpe de Estado y, en caso de ocurrir, tomar las armas, maniatar a los oficiales y encerrarlos en sus cabinas. Luego, maniobrar los buques para apoyar al gobierno y entablar combates si fuera necesario. Se trata de marinos que actuaban precisamente en contra de la Constitución vigente en esa época, la de 1925, al sostener reuniones con conocidos terroristas o guerrilleros de la época, José Altamirano, Garretón, Miguel Enríquez. Y eso estaba abiertamente prohibido. En el fondo lo que se está castigando es que ellos empiezan a deliberar por sí mismos, pero la oficialidad ya estaba deliberando y la oficialidad ya estaba actuando para realizar el golpe de Estado. Valparaíso, puerto principal que en 1973 estaba en discordia. Desatadas pasiones políticas hacían que unos exigieran acelerar el tranco revolucionario y otros anunciaran que Yakarta ya viene. Ominosa referencia a un golpe militar en Indonesia donde fueron masacrados cientos de miles de comunistas. Bueno, Valparaíso, como todo Chile, era una ciudad dividida, una ciudad polarizada. La sociedad porteña está dividida a nivel familiar, a nivel de los liceos, de los colegios, de las universidades. Compañero Salvador Allende Gómez. La división no era cosa nueva. La elección de Allende marcó un antes y un después. Hubo marinos que fueron testigos de que algo empezaba a separarlos de la oficialidad el mismo 4 de septiembre de 1970, día de los comicios. Se veía que el candidato, el presidente Allende, iba ganando en las elecciones. Y esto trajo como consecuencia una reprimenda, llamada atención por parte de los oficiales que no se explicaban por qué nosotros estábamos tan contentos. Fue un choque muy violento para nosotros, que éramos muy anticomunistas por nuestros principios de formación. Pero por otro lado,
había sido elegido por mayoría y teníamos, por conciencia y formación también, teníamos que aceptarlo, ¿eh? Pero fue aceptado con problemas. Nixon, el mandatario norteamericano y la ultraderecha trataron de impedir el ascenso al poder de Allende. Pretendieron secuestrar al jefe del ejército para provocar un cuartelazo militar. El plan fracasó. El general Schneider murió y algunos magnicidas huyeron del país. Según marinos que sirvieron en la base aérea El Belloto, oficiales navales ayudaron en la fuga de uno de los asesinos en un avión Piper. Y esta gente llega, se bajan 2 personas, se montan en el avión, se van. El controlador aéreo contó a Moraga que ignoraba el destino del Piper y que le ordenaron no incluir el vuelo en su bitácora. Recuerda que el piloto era un teniente de apellido Matamala. Se supo que ese avión había llegado a Perú y regresó de allá. Aunque el jefe de la Marina, almirante Hugo Tirado, y otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas estuvieron implicados en esa primera intentona golpista, los mandos se alinearon en el respeto constitucional. En medio de la euforia de sus adherentes, los temores opositores y la expectación mundial, Allende asumió e inició transformaciones con varios resultados positivos en el primer año de gobierno. Y me recuerdo que lo primero que hizo fue subirnos un par de lucas, ¿no es cierto?, en cuanto al sueldo que teníamos, que era bajísimo. La nacionalización del cobre, el aumento del consumo, la expropiación de latifundios fortalecieron el apoyo al presidente Allende. Pero se abrían brechas y los chilenos se alineaban en contra o a favor del gobierno. Eso ocurría también en la Armada. Había mucha diferencia de clase social. El oficial se demostraba más como aristócrata, de espíritu aristocrático. Y en el trato también con el personal no era bueno, era déspota. El historiador Fernando Wilson tiene una visión diferente. La relación entre oficiales subalternos, oficiales jóvenes y la gente de mar tradicionalmente ha sido muy buena, en términos de que la disciplina naval británica que se adopta inicialmente por la Armada de Chile en 1817-18 se adapta muy bien a la idiosincrasia chilena, generando una suerte de paternalismo benévolo. Ricardo Tobar no encontraba benévolos a los oficiales, para él eran clasistas. Veía en la oficialidad un arribismo, un separatismo, digamos, con respecto a la oficialidad y la gente de mar, que así nos llamaba, digamos, de menor rango, era odioso. Una diferenciación de clase en que la tropa tiene que obedecer todas las órdenes, incluso las peores. O sea, son ejércitos que en ciertos casos están preparados también para guerra civil. A la escuela de grumetes ingresaban niños con 14 y 15 años. Por entonces se los podía castigar con chicotes, varillas y chocolitos. Víctor López no olvida cuando su equipo de remo perdió una competencia. Nos hicieron bajarnos pantalones y nos golpearon con esa tabla que le decían el chocolito y nos rompieron las nalgas a tal extremo que días posteriores, las semanas posteriores, tuvimos varios días tomando clase de pie porque no nos podíamos sentar. En la operación UNITAS, los marinos notaban una relación más horizontal entre oficiales y suboficiales estadounidenses. Los norteamericanos eran más afines a su personal. En cambio, que uno saliera con un oficial de acá de Chile, ni siquiera soñarlo. Teníamos comedores separados, teníamos, por ejemplo, ellos tenían camarote o dormitorios, ¿no es cierto?, para cada uno, y nosotros teníamos una barraca, digamos, donde entraban 100 personas. A fines de 1971, Fidel Castro visitó el país, en una gira que terminó siendo incómoda para sus anfitriones. Navegó en un buque de guerra recibiendo la delicada atención de la Armada. Lo que ocurría antes era claramente un malestar formal, organizado, que se manifiesta muy intensamente desde la visita muy extendida, más de 20 días, de Fidel Castro, quien genera de alguna manera una percepción de antes y después bastante potente. Por entonces se mantenía la formalidad entre Allende y los líderes de la Marina. Pudimos observar que existían
otro tipo de armadas, otro tipo de relaciones al interior de las Fuerzas Armadas, en particular de la Marina. El gobierno compró el crucero sueco Gotha Legion, rebautizado como Almirante La Torre. Pedro Blasé integró la delegación que fue a buscar en La Torre a Suecia. Durante la navegación ya hubo un malestar por la mala comida. Se le manifestó a los oficiales que a través de una actitud que se llama bandejazo, es decir, no ir a tomar desayuno, de que estábamos molestos. Se dio una paradoja que venían oficiales de la Armada Sueca acompañándonos acá en Chile y ellos hicieron también un movimiento en la navegación en que se negaron a ir a comer al casino oficial. En La Torre llegó a Chile en 1972, año de creciente crispación política. La ultraizquierda quería acelerar los cambios revolucionarios con tomas de campos y fábricas mientras se formaban los cordones industriales. Había una animadversión contra la Unidad Popular que era evidente. Y eso surge de la estructura valórica tradicional conservadora en la Marina. El paro de los camioneros desarticulaba al país. Con todo, la UP obtuvo el 42% de los votos en las elecciones parlamentarias de 1973, bastante más de lo obtenido por Allende 2 años antes. Y esa fue la última oportunidad en que la oposición pensó ganar una elección con una fuerza parlamentaria como para poder, por así decirlo, derrocar constitucionalmente a Allende. Había ya embriones de brazos armados, aunque la Unidad Popular en su conjunto decía confiar en las Fuerzas Armadas, cuyos comandantes en jefe fueron llamados al gabinete. La oposición extrema promovía una intervención militar y se reunía con oficiales navales. Patria y Libertad se entrenaba y conseguía armas. Desde Cuba llegaron algunas armas que podrían ser utilizadas por incipientes aparatos militares. Antes de partir, Fidel dejó fusiles AK-47 para la seguridad de la UP. En Valparaíso, Talcahuano y El Belloto, los marinos empiezan a reunirse y a comentar las alocuciones de la oficialidad. Empezamos a poner ojo y vimos, digamos, de frentón de que lo único que querían y conversaban era derrocar, digamos, sacar a Allende del gobierno. Hasta que un día nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacer reuniones. Entonces, ese grupo se fue aumentando y abarcaban prácticamente casi todas las reparticiones de las Fuerzas Armadas. O sea, era una cosa absolutamente, yo podría decir, como espontánea. Para evitar filtraciones usaron el sistema de compartimientos estancos y el secreto. Éramos como 5 o 6 personas que formábamos un grupo, pero que estábamos desconectados de los otros 5 o 6 que formaban otro grupo, es lo que llaman células. La gente de mar que apoyaba al gobierno discutía sus opciones. ¿Deberían esperar que los almirantes desataran el golpe contra Allende o anticiparse y tomar los buques y bases navales? ¿Qué pasaría si llegaran a enfrentarse con los golpistas? El sargento Juan Cárdenas proponía tomar la iniciativa. El tomar la iniciativa, como quien dice, ya hoy día nosotros nos tomamos los buques, significa ponernos al margen de la ley. ¿Y qué va a suceder frente al gobierno del presidente? En cambio, la otra posición, dentro de la cual yo me adscribía, que frente a una acción, ¿ya?, de golpista, de sacar, pretender sacar los buques, qué sé yo, ahí nosotros actuamos. Las reuniones se producían mientras el país era arrasado por sabotajes terroristas y golpeado por el desabastecimiento, las colas y los paros. Sin Patria y Libertad, hay testimonios, tenía muy poca capacidad, o sea, no era gran cosa. Era prácticamente la Armada que alentó esa campaña de sabotaje. Oficiales jóvenes que quizás en algún momento pueden haber ayudado a, no sé, enseñarle a alguien a cómo usar un revólver o alguna acción menor. Pero de ahí a intervenir activamente, por ejemplo, en extraer armamento, munición, un acto así no habría pasado desapercibido.
digamos, el último año y medio del gobierno de Allende, los últimos 3 meses, hubo más de 1000 atentados terroristas. El espectro de una violencia generalizada cruza el país. Se proclamaba un no a la guerra civil, pero había grupos armados y las tomas no se detenían. El 29 de junio del 73 hubo un intento de golpe de Estado encabezado por un coronel y patrocinado por Patria y Libertad. La cosa se empieza a hacer como más cristalizado en términos de generar algún tipo de red, pero muy básica, y a partir del tema del 29 de junio. La situación es controlada por el general Prats. El proyecto nacionalista para algunos y fascista para otros fracasa. Los líderes de Patria y Libertad se asilan o son encarcelados. Nos llamaron a todos a cubierta después que fracasó y los oficiales nos decían ya la próxima vez no vamos a fracasar. Pocos oficiales dudaban, pero se guardaban sus opiniones legalistas. Yo no estaba de acuerdo con el golpe. Investigué, a veces habían unas, digamos, reuniones políticas para ver si eran tan malos estos comunistas. Encontraba que era una estupidez no resolver esto en una forma racional. La tendencia anti-UP en la Armada era abrumadora y el jefe de la primera zona naval, almirante José Toribio Merino, fungía ya como el real jefe de la Armada. El principal golpista de Chile parecía encarnar el sentimiento y la rabia de muchos oficiales. Estaba al final de este proceso del gobierno de Allende. Estaba tan decepcionado, estaba tan desesperado, era tan incapaz de ver un futuro para mis hijos, para mi familia, para un desarrollo nacional. Habían unos letreros que llamaban a la subversión de la gente, que se pegaban en las calles, etc. Era una situación tan tensional que yo dije, mire, si esta cuestión si seguimos así, yo pesco un fusil, me voy al cerro y voy a ir a matar a comunistas, para decirlo francamente. El golpe en serio no pasaba por los mandos medios ni por exaltados militantes de Patria y Libertad. Tenía que ver con empresarios, almirantes y generales que no estuvieron en el tanquetazo. Contactos míos a nivel capitanes de navío y posteriormente almirantes comenzaron por ahí por marzo, abril del 73 y fueron las primeras veces que yo tuve contactos personales con ellos. Eso ya era definitivamente... Aquí había que iniciar un montaje de un golpe de Estado. Los marinos antigolpistas pensaron que ellos podrían tener la clave para frenar el golpe. ¿De qué conversamos? Mira, de las experiencias que habían existido a nivel mundial en otra época, qué sé yo, de cómo se habían enfrentado a este tipo de situaciones. Las insurrecciones en la Armada no han sido infrecuentes en la historia de Chile. En 1931 los marinos se sublevaron demandando mejor trato y reformas sociales. Se apoderaron de 27 buques, incluido el acorazado Almirante Latorre. Detuvieron oficiales encerrándolos en sus dormitorios. Manejaron la escuadra y navegaron desde Talcahuano a Coquimbo. Combinados a rendirse y bombardeados por la aviación, finalmente se rindieron, pero la gente de mar no olvidaba esa revolución de la marinería. Los que manipulan los buques para la navegación, las comunicaciones, la artillería, todo, es la tropa. Los oficiales son los que dan la orden nomás. Nosotros lo que pensábamos hacer era tomarnos la armada, digamos, por lo último los buques y las reparticiones donde hubiesen oficiales. Apresar a los oficiales, maniatarlos, qué sé yo, encerrarlos. Habríamos tenido que usar claves para no ser interceptados. Teníamos acceso directo nosotros a la sala de armamento. También pensábamos en que podía llegar un momento en que el presidente escuchara nuestras acusaciones. La que nos contaron que era la estrategia era llegar en la noche, eliminar a los oficiales y forzar a la guardia por una actitud potente y fuerte, porque está decidido, zarpar con los buques de Valparaíso y bombardear la población de Salinas. Ese fue parte del discurso y de la campaña del terror que ellos generaron para
crear el espíritu de cuerpo y el odio. Pero los suboficiales también asumieron que el conflicto social y político podía escalar a una guerra civil. Si nos atacan la aviación o si no, y si hay una guerra civil, indudablemente las condiciones cambiaban. Pero no era que fuera un plan de bombardear la Escuela Naval o bombardear Valparaíso. Para los marinos, el golpismo en la Armada debía ser enfrentado. Decidieron informar al gobierno y a los partidos de izquierda. A mí un día X me llega de la gente del Mapu Valparaíso que había un grupo de suboficiales de la Marina que querían hacerle llegar un mensaje al presidente Allende. Me acuerdo que fue una reunión en una casa que estaba en la zona de recreo. A los 29 años, Óscar Guillermo Garretón era el jefe del MAPU, Partido de la Unidad Popular. Él escuchó a los marinos. Querían hacer llegar al presidente su apreciación de que se estaba preparando un golpe en la Marina y esto lo fundaban muy detenidamente con declaraciones que habían escuchado en arengas y en discursos y en opiniones, digamos, de oficiales. Los marinos estaban inquietos frente a lo que consideraban pasividad del gobierno. Plantearnos de que ellos tenían una respuesta que creían que no era, como se dijo, matar a los oficiales o bombardear la zona de las Salinas donde vivía la oficialidad, ¿no? Sino que querían tomarse los barcos para impedir que hubiera un golpe. Yo les dije que me parecía una locura. Volví a Santiago, le informé al presidente de lo que me han dicho. Algo similar expuso el jefe socialista Carlos Altamirano, con quien se reunieron después. Habría sido un movimiento de fuerza nomás para demostrar un desacuerdo que teníamos nosotros como suboficiales. En la marinería hubo también una minoritaria postura más temeraria y un emisario se conectó con Miguel Enríquez del MIR, quien pareció más receptivo a las propuestas. Nosotros teníamos uno el que llevaba nuestra cabeza. Él lo teníamos como nuestro jefe, digamos, y él nos daba las instrucciones y se llamaba, porque falleció, Nelson Bravo, un cabo de mayor grado que yo. Quiero decirlo y nunca lo he negado cuando me han entrevistado, él era del MIR. Pero la inteligencia naval estaba tras los marinos antigolpistas y en agosto los arrestos se multiplicaron. Durante todo ese día, del 6 de agosto, había un movimiento en todos los buques de guerra que estaban deteniendo a marinos. Somos llamados a cubierta. El comandante nos señala de que se habían detectado una serie de reuniones subversivas por parte de un grupo de suboficiales del buque. El comandante preguntó a Blaser el porqué de la actitud sediciosa. Le dije, mire, la única conversación sediciosa que yo he escuchado es la que los oficiales todos los días nos están señalando en las reuniones. Y él me señala, mire, si usted no habla ahora, lo va a pasar muy mal. Se lo advierto, lo va a pasar muy mal. Blaser lo pasó mal. En la Escuela de Infantería de Marina, conocida por la severidad formativa, le dieron duro. Me sumergí en tambores con agua fétida, hasta que ya no daba más y me levantaban así. Y vamos haciendo las mismas preguntas. ¿Con quién más te reuniste? ¿Quiénes eran tus contactos? Como una manera de disminuir su responsabilidad, podrían haber dicho, mira, no, estos señores de la Unidad Popular vinieron aquí a agitarnos y a intentar sublevarnos. ¿Ya? Sin embargo, ellos fueron extremadamente rigurosos y me sorprendió. Me sube la venda y que tengo que firmar una declaración. Blaser no los identificó, pues nunca se reunió con los políticos.
Estuvo incomunicado 2 semanas y era sacado para ser interrogado en la Fiscalía Naval. Golpeaba con una pistola que tenía ahí en la cabeza, empezaba a dar de golpe. Ya, confiesa. ¿Delante del fiscal? Delante del fiscal. ¿Y el otro era un teniente? Teniente. ¿Ese lo golpeaba con la pistola? Claro. Decenas de suboficiales fueron sacados de los buques y llevados al cuartel Silva Palma en Valparaíso. Y me llevaron a una pieza, y esa pieza estaba llena de marinos detenidos. En la noche. Me hicieron sacar toda la ropa y tenían una pileta de agua y ahí me tiraron y me hicieron zambullir ahí y me empezaron a pegar patadas por todo el cuerpo. Ahí prácticamente casi me mataron. En la piscina, que le digo yo, estaba con caca. Se veía ahí los excrementos flotando. ¿Y tuvo que comer eso? Claro, tuve que comer. Caí yo justamente a los pies de un oficial y le ensucié las botas y me hizo limpiarla con la lengua. ¿Y la limpió? Tuve que limpiársela. El almirante Merino informó al gobierno sobre intentos de infiltración extremista y el 9 de agosto Allende se refirió al asunto diciendo: ayer se descubrieron tentativas de organización celular en 2 buques de la Armada Nacional. Se presume que intervinieron miembros de la izquierda. Una vez más, se dan la mano los extremistas de izquierda con los de derecha, gente que no comprende el significado de este proceso que el pueblo va a defender. He pedido a la Armada que aplique el máximo rigor de la ley a estos sediciosos. Los marinos no lo podían creer. Allende les daba la espalda y hablaba de rigor. Él se dejó o se quedó con la información que le informó la primera zona naval, que la encabezaba Merino, que era el principal golpista, y le informó lo que le interesaba. Mire, hemos detectado una célula extremista de izquierda al interior que va a bombardear Valparaíso, va a matar a todas las familiares de los oficiales, va a bombardear las escuelas matrices. O sea, una barbaridad de sandeces, pero Allende jamás pidió una opinión a otro nivel. El rigor abundaba en la Armada por esos días. Pedro Lagos lo comprobó con el tirabuzón y Ricardo Tobar cuando lo fusilaron. Hay 2 infantes marinas que firman la parte de abajo del cuerpo y 2 o más lo tuercen. Me llevan casi colgando y encapuchado. Llegó un pelotón, efectivamente llegó un pelotón ahí y me hicieron un simulacro de fusilamiento. Los marinos dicen haber padecido tormentos a manos de sus compañeros infantes de marina y buzos tácticos. Para terminar los cursos de buzo táctico, tienen que matar un animal, ya sea un gato, ya sea un perro, tienen que destrozarlo. O sea, no hay una cuestión, digamos, de preparación teórica, sino que una preparación in situ. Es una aberración. La Armada nunca ha reconocido públicamente, que yo sepa, que ellos ordenaron detener y torturar a personal de la Armada entre julio y fundamentalmente entre los días 6, 7 y 8 de agosto de 1973. El almirante Merino me dio un encargo a través de una resolución de investigar algunos actos de grave indisciplina que se estarían produciendo en la Escuela de Ingeniería Naval. En este sentido, creo que es valorable la declaración de Ginsberg, que reconoce que se hicieron sumarios administrativos. El fiscal Ginsberg investigó y concluyó que los jóvenes hablaban de política porque todo el mundo hablaba de lo mismo en Chile. El hecho que ellos mismos reconocieron y declararon: no estamos de acuerdo con un cambio de gobierno en este momento porque juramos defender la Constitución, me declaré incompetente. Algunos de los 18 procesados por Ginsberg serán condenados después por sedición.
Director de la Escuela de Submarinos en 1970, Ginsberg dice haber manifestado su criterio respecto a cumplir la Constitución. Por ese motivo, o alguna falla mía personal, el hecho es que me sacaron de la línea ejecutiva de mando. El juicio contra los marinos siguió sin el fiscal Ginsberg. Se dijo que los sediciosos querían asesinar oficiales, disparar contra la población civil y bombardear las salinas. Con cada relato no sometido a escrutinio pareció aumentar el golpismo en la oficialidad de la Marina. Que hubo violencia, evidentemente la hubo, que hubo muertos, que hubo maltratos, que hubo tortura probablemente. Probablemente. No tengo los elementos para poder ni confirmarlo ni desmentirlo. Había un pelotón de infantes de marina con traje camuflado, con las caras pintadas, que nos cayó encima y nos empezó a golpear. Los cuarteles Silva Palma, la Academia de Guerra y el Fuerte Borgoño fueron usados para interrogar marinos. La Armada nunca ha reconocido haber montado un centro de detención secreto entre Limache y Quilpué, pero la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos comprobó que fue armada una prisión en un descampado de difícil acceso en Coyihuay. Donde había ahí un campo de concentración, el más puro estilo nazi, con 28 horas de alambre, 2 corridas a campo minado en el centro. Eso es lo que nos decían, que el que quería salir iba a salir hecho pedazos. Después la Armada de nuevo consiguió ese terreno para levantar ahí el campo de prisioneros que llamaron Melinca y el otro nombre que tenía era Isla Riesco. Además le pusieron cuartel X, algo por ahí. Es decir, le da diferentes nombres con el propósito de confundir tanto a la justicia como a quienes lograban tener algún tipo de información de eso. El ahora empresario Guillermo Moraga era un especialista electrónico. Dice haber sido delatado falsamente por un compañero de apellido Straub. Fue torturado con electricidad, estuvo 2 años preso y luego marchó al exilio. Yo estaba acusado de alta traición a la patria. Haber entregado planos de reparticiones militares al enemigo. A lo que yo pregunté, ¿de qué guerra estamos hablando? O sea, ¿quiénes son los enemigos? Yo, para empezar, nunca tuve ninguna conexión con ningún político. Pero una guerra sui generis venía. Septiembre se presentó con nubarrones en Valparaíso y el fiscal naval, capitán de fragata Samuel Ginsberg, supo lo que la mayoría de sus compañeros oficiales ya sabían. Y decretaron, digamos, acuartelamiento general porque al día siguiente se iba a producir el hecho. Para mí era un lamentable, pero yo pensaba, bueno, el gobierno sabrá, y si no lo sabe, porque tonto. Y si lo otro lo van a hacer, lo encontraba excesivo, pero sabía qué hacer. Yo estaba en la Armada y tenía que cumplir orden. Un militar el día del golpe va a estar obligado a salir con un arma y no tiene la opción de no participar aunque no quiera hacerlo. Conversamos en la forma más cordial que se pueda. Conducida por un perentorio José Toribio Merino, la Marina fue la institución de la defensa más resuelta. Al amanecer del 11 de septiembre, los buques que supuestamente participarían en la Operación Unitas con los norteamericanos volvieron a Valparaíso. El truco funcionó. Las tropas en la ciudad estaban ya alertadas desde el día anterior. Como motivo se esgrimió eventuales disturbios porque la Corte de Apelaciones vería el desafuero de Altamirano y Garretón. Ambos aparecerían después en la lista de los 10 más buscados de Chile. La ciudad fue copada y allanadas oficinas públicas, sedes políticas y universidades. Fuimos despertados a las 5:30 de la mañana. Aquella casa amarilla era la sede comunal almendral del Partido Comunista, la cual fue asaltada por infantes de marina. Sacaron gran cantidad de material literario, le prendieron fuego. Por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados a cualquier hora o cualquier lugar, se fusilarán a 5 de los prisioneros marxistas que se encuentran prisioneros. Cambio. Yo salí armado ilusamente con un revólver calibre 22
La visión que uno tenía en ese momento era que las Fuerzas Armadas se iban a dividir, ¿no? y por lo tanto podíamos hacer algo contra el golpe. Nosotros vimos toda la operación que se tomaron toda esta calle hasta aquí a la Avenida Francia y vimos pasar los camiones que iban a llenar las fábricas de acá cercanas que eran Juque y Tres Montes que están en Yungay. Comenzaron las redadas de izquierdistas llevados luego al Estadio Playa Ancha y al Molo de la Armada. Había cientos y cientos de personas que venían de la fábrica, gente sangrando, gente golpeada, qué sé yo. Me llevan a la cancha, sobre el pasto, boca abajo, las manos en la nuca, y comienzan los golpes también, nuevamente las patadas. Y en algún momento nos obligan a subir a camiones, ¿no? Nos obligan a subir a camiones y esos camiones nos llevan al Molo de Abrigo. Arreciaba la represión en todo Chile. No creo que haya brutalidad en el trato que reciben. Es la disciplina normal que todos conocen al hacer el servicio militar. No sé si usted hizo el servicio militar. Hay disciplina. En el Molo porteño atracaron barcos de la Sudamericana de vapores facilitados a la Armada para servir como presidios flotantes. En el Molo estaba la Esmeralda, transformada también en prisión y centro de torturas. Allí fue llevada Mónica Moreno. Y yo les decía que en mi casa no habían armas. Y nos seguían interrogando, nos seguían pegando, desnuda. Había gente que decía, pero ¿por qué la Esmeralda? O sea, no. Y la respuesta que se obtenía era de porque la Esmeralda tenía unas condiciones y capacidades que eran más adecuadas para almacenar o alojar gente que los que tenía el Lebu, por ejemplo, que era una bodega. La condición sanitaria pronto se hizo inquietante en el Molo. El comandante Aldoney llamó al capitán Ginsberg para ocuparse del Lebu. Y si no tomamos alguna medida urgente, se va a producir una disentería, se va a quedar la tendala. En el Molo, Ginsberg observó detenidos fuera y dentro de los barcos Maipo y Lebu, custodiados por efectivos con los rostros pintados y en tenida de combate. Me di una vuelta por el rostro descubierto porque iba a cumplir una función casi, por decir, positiva para los presos. Y mucha gente circulaba, oficiales, personal, todo encubierto, con armas en la mano. Ordenó manguerear el Lebu y pidió cortar tambores para usarlos como cagaderos. Me encontré con cosas totalmente extraordinarias y extrañas. Una pequeña cámara, habían 3 funcionarios civiles que no conocía, no eran de la Armada, golpeando a un individuo alto, pero que estaba cubierto. Sinceramente, con el ambiente que había, no me atreví. Abrí la puerta, vi esto, pero no me atreví a entrar y preguntarle a esta gente quiénes eran. No sabía si eran de dónde eran, no eran marinos, así que cerré la puerta. Acción por omisión, en un tiempo normal yo debería haber actuado, no hice nada. El 11 de septiembre no fue un golpe blanco. Esto no fue un paseo menor, digamos, o una situación en la cual simple y sencillamente hubiese, no sé, se hubiese tomado el poder pacíficamente, se bombardeó la Moneda. Nos trasladaron al Lebu y había mucha gente detenida. Uno escuchaba gritos de los interrogatorios de los hombres, cuando iba subiendo, cuando iba entrando, o cuando había algún silencio. Seguí dando vueltas y encontré en una cámara a un marinero que había trabajado en mi oficina y que lo había visto desaparecer hacía tiempo, con un cigarrillo, quemándole los pechos a una niña joven. Estaba quemándolo, no sé si estaba recién partiendo un poco antes, pero lo vi en eso y lo hice parar. ¿Y no era oficial? Un marinero escribiente, pero no recuerdo su nombre. En principio, veía yo también que no iba a hacer nada. ¿Quién le iba a comunicar de esto? ¿Qué sanción le iba a dar? Ahí quedó, un hecho. Por eso estaré aquí, por omisión,
Pero en fin, el ambiente era ese. Ginsberg estuvo también en La Esmeralda. No había nadie torturando, pero sí que tenía prisioneros en La Esmeralda. Escuché un disparo que no supe si era de afuera, de adentro, pero dentro de esta batahola general que había, no me extrañó, porque todos andaban con su arma. La inteligencia naval quería ubicar armas que pudieran estar en poder de los llamados subversivos. Morelia tenía 17 años cuando un pelotón llegó a su casa. Trajinaron la casa, dieron vuelta las cosas, buscando armas. Y que yo era una guerrillera y quería irme en contra de los uniformados. Se la llevaron al cuartel Silva Palma. Y yo decía, ¿por qué me tienen acá si yo no tengo idea? No soy guerrillera, soy una persona que estudia, una adolescente. Después de semanas de malos tratos, la mandaron al penal femenino del Buen Pastor. Su hermana Viviana, de 14 años, sería arrestada poco después. Preguntaban mucho por armas. La única arma que teníamos nosotros para defender al presidente era la escoba que barríamos las calles cuando teníamos que andar haciendo trabajo voluntario. Toque de queda en Valparaíso. Y miedo, especialmente las barriadas colgadas de los cerros. El 14 de septiembre, nutridas descargas de fusiles, ametralladoras y disparos de armas cortas rompieron el atardecer. Por lo que aquí hubo una resistencia ante un golpe de Estado, lo que se usó fue armamento absolutamente primitivo, artesanal, lo que hubo. Se lo plantea precisamente como la última resistencia o el beau geste, la gran épica de una ultraizquierda que en Valparaíso, en términos estrictos, no logró articularse jamás. Una atrasada resistencia al golpe, una operación de inteligencia para asustar a la gente, un absurdo baleo entre soldados bisoños. Empezamos a ver en los cerros, llámese Florida, Las Monjas, La Cruz, Litre, que había muchas llamaradas en los cerros. Escasos son los testimonios de participantes en acciones combativas ese día. Todo es de oídas y el mito urbano sigue creciendo. Lo cierto es que hubo baleos que se prolongaron por horas. Había fuego desde los cerros de bajo calibre, pero en el plan se sentía fuego cruzado de alto calibre, principalmente metralleta. Era ensordecedor el ruido de las balas que se cruzaban. El Mercurio publicó este titular: ataques suicidas en la ciudad y solo un civil muerto que habría sido fusilado en la calle. Aunque no participó en los hechos, el sociólogo Tito Tricot dice tener antecedentes respecto de lo ocurrido. Se planificaron algunas acciones para hostigar, atacar a la comisaría de Playa Ancha, en la calle Aguayo, al regimiento Maipo, acá en Playa Ancha también, a la escuela naval. En este edificio, que todavía muestra los boquetes de los impactos de grueso calibre, funcionaba la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Vinieron a allanar de la Escuela Naval. Rompieron vidrios, rompieron puertas porque no había llave, no había nada. La escuela está ubicada entre el Deportivo Playa Ancha, donde se habían instalado efectivos del Regimiento de San Felipe, y la Escuela Naval. Vargas dice que un movimiento del cortinaje de una ventana rota hizo pensar a un soldado que un extremista merodeaba en el edificio y efectuó disparos. Los soldados en el Deportivo supusieron que los atacaban y barrieron con sus ametralladoras la Escuela de Medicina. Los marinos disparaban del sector de allá y los otros de allá, como pasaban las balas de largo por las ventanales. Y eso fue lo que... O sea, ¿no quedan tantas huellas de balas? No, era mucho. Si esto estaba aplacado, todo lleno de balas, acá abajo, en todo, la torre especialmente.
lleno de balas, y por el frente igual. Los vidrios quebrados, todo el asunto, pero eso fue lo que ocurrió. No fue que hubieran habido extremistas que les disparaban de aquí hacia allá o de allá para acá, no. Nosotros teníamos prendida la radio de las Fuerzas Armadas y durante la transmisión ellos hicieron un anuncio llamando a la población a que cesara el alzamiento, si no iba a ser bombardeados los cerros de Valparaíso. Junto con eso se iluminaron los cerros con focos reflectores de los barcos de guerra de la Marina. El capitán retirado Samuel Ginsberg cuenta que desde el día anterior estaban acuartelados en la Academia de Guerra Naval. Se hablaba de una acción de resistencia ultraizquierdista. Cuando suenan los estampidos en la calle, los oficiales buscan protección. El capitán retirado Samuel Ginsberg cuenta que desde el día anterior estaban acuartelados en la Academia de Guerra Naval. Se hablaba de una acción de resistencia ultraizquierdista. Cuando suenan los estampidos en la calle, los oficiales buscan protección. Me boto al suelo y de repente el comandante Aldonegui dijo: alto, alto el fuego. Llevamos ya 15 minutos en tiroteo, no se ha quebrado ningún vidrio, somos nosotros los que estamos disparando para afuera. De tal modo que no hubo baja ahí en ese momento. 14. Pero en el resto de Valparaíso, en todos los cerros, se escuchó ráfagas de tiro por banda y banda, una que era a la otra, etcétera, etcétera. Y unos pocos días después me llegó a hacer un sumario sobre los fallecidos. Habían fallecido 17 marineros esta noche del 14, pero resultó que los culpables de los 17 muertos nuestros, marineros y cabos y sargentos, habían sido marineros, cabos y sargentos del Armada. En otras palabras, lo que había ocurrido, lo que constaté, es que un grupo que estaba en Playa Ancha, en Cerro Artillería, estaba peleando con otro grupo que estaba en el Cerro Frente, uno en Barón y el otro en La Zorra, y así. O sea, marinos contra marinos. Marinos contra marinos, de noche. ¿Qué es lo que decían entre ustedes? Porque eso, al margen de todo, debe haber sido una tremenda estupidez, ¿no? Para mí, que conocí esto, una tremenda estupidez. ¿Pero quién se lo decía? Nadie se atrevía. ¿A qué? Yo lo dije. Hice mi sumario, se lo mandé al mando. 17 hombres muertos. Bueno, pedí el sumario, no sé dónde está, estará desapareciendo. Nosotros indagamos, pero no hay documentación que acredite lo sucedido. En todo caso, el dato está contenido en una declaración de Ginsberg en la Corte de Apelaciones porteña. La base de El Belloto ya no existe. Fue erradicada para dar paso a esta urbanización. La instalación fue utilizada para interrogar prisioneros. Aquí se registró uno de los primeros detenidos desaparecidos a consecuencias del golpe. El día 14 de septiembre, el constructor civil y periodista Jaime Aldonegui, interventor de la planta cervecera de la CSU en Limache, fue arrestado y murió asesinado a golpes mientras era interrogado. En el juicio seguido 30 años después a oficiales navales, se estableció en un careo lo que dijeron el capitán de corbeta Guillermo Vidal Hurtado y el comandante de la base Sergio Mendoza. Seguido 30 años después a oficiales navales, se estableció en un careo lo que dijeron el capitán de corbeta Guillermo Vidal Hurtado y el comandante de la base Sergio Mendoza. Me dieron cuenta que había llegado un prisionero en mal estado de salud que venía de esta comuna, el cual falleció como a las 4 horas, y al enterarme de ello di cuenta al comandante de la base Sergio Mendoza y conversamos sobre la posibilidad de hacerlo desaparecer en el mar, y se enteró de la decisión tomada por Mendoza. Efectivamente, en circunstancias que el día 14 de septiembre de 1973, en la madrugada del mismo,
Me encontraba durmiendo. Fui despertado por el teniente Vidal, quien me informó que uno de los detenidos que se encontraba en la base había fallecido y me sugirió arrojarlo al mar y hacerlo desaparecer. De Aldoney nunca más se supo. Ginsberg dice haber hablado con quien estuvo a cargo de El Belloto cuando ambos fueron procesados. Entonces dice, de repente yo era comandante en tal parte en El Belloto, se murió Perico de los Palotes. Pucha, la cuestión, ¿qué? Bueno, prepara el helicóptero HI-204 y despáchalo que cumpla su misión. Pero, ¿alguien te dio la orden directa? No. Lo hice yo porque hay que hacerlo. Ay, perdón. ¿Usted dice el helicóptero de ir a arrojar un cuerpo al mar? Un cuerpo de una persona que se había muerto en un interrogatorio. ¿Y esto lo confesaste? Sí, lo confesé. ¿Estas desapariciones con helicóptero fue algo común también en la Armada o no? Mire, esto lo vine a saber ahora. Yo me impuse de estos detalles cuando estuve detenido. Y algunos consideraron que estaba bien, que cumplieron su deber. Junto a otros oficiales ya ancianos como él, el capitán de fragata en retiro, abogado y ex fiscal naval Samuel Ginsberg está siendo procesado en Valparaíso en un juicio que se prolonga por más de 10 años y que él cree debiera pasar a la nueva justicia penal porque la considera más rápida. Yo, como le digo, me siento tranquilo con conciencia. Vamos a ver lo que va a decir la justicia en definitiva. Los marinos antigolpistas sufrieron tortura, cárcel y exilio. Óscar Guillermo Garretón regresó del exilio y solo en 1993 la Corte Suprema dictaminó que no hizo sedición. Si no somos capaces de construir un país para todos, la verdad que terminamos construyendo un país para ninguno. Así que yo le digo, o sea, aprendamos a convivir, aprendamos a tener tolerancia y a encontrar bueno la diversidad de Chile y no un motivo para estar odiando a otro. Los marinos esperan que la Armada reconozca final y formalmente que los torturó mientras estuvieron detenidos por defender la Constitución y oponerse al golpe. Una pregunta difícil que aún espera respuesta es la siguiente. ¿Un militar está obligado a cumplir órdenes aunque éstas impliquen violar los derechos humanos o perpetrar un golpe de Estado? Valparaíso, una imborrable memoria entre los cerros y el mar.